Gracias en grande para todos. Trataré de explicar el título. Creo que no tenemos más tiempo, sino algo sobre el título y algo sobre el contexto. El MUSAC o la experiencia museológica acorde con las circunstancias. A lo que nosotros llamamos Museo Zenú de Arte Contemporáneo, MUSAC, no es más que un ensayo de posibilidades para usufructuar, generar sentimientos, actitudes, informaciones, conocimientos, cambios, tensiones, en un contexto definido en lo geográfico, en lo administrativo y en lo cultural. Nace aquí en el mismo Museo Nacional, exactamente en las oficinas de la Red Nacional para Museos, gracias a la asistencia de Liliana González. Comenzamos a idear, a pensar, a reflexionar cómo configurar un ente generador de beneficios culturales en interrogación museo, que a su vez naciera protegido de las cargas y presiones que asfixian esta clase de instituciones. Consultadas personas conocedoras, vinculadas al medio, gestores, fundadores, directores, curadores, visitados varios museos e institutos, optamos por una fase de cuestionamiento sobre conceptos imaginarios y expectativas que podrían despertar un espacio de estas características en una ciudad como Montería. Para quienes no son de Colombia, la región a la cual me refiero es el norte del país y queda exactamente en una esquina, mucho más cerca de Panamá que del resto de las grandes ciudades del país. Montería, algo de historia. Montería es un sitio que significa para nosotros el lugar donde se iba de caza, o sea, a cazar. Su nombre indica que allí se iba a montear, es decir, de montería. Eso quiere decir, y eso refleja el título de nuestra ciudad capital en el departamento de Córdoba. Gracias. No tiene más de 50 años de ser capital, pero fue la despensa de la provincia de Cartagena y de allí se sacaban todos los materiales y todos los insumos que abasteció la costa caribe desde la época colonial. Hoy en día es un sector conocido por ustedes, sobre todo los colombianos, por la difícil situación de crisis económica, social, política. Para ustedes es bien sabido que en el departamento de Córdoba queda Ralito, que ya para ustedes también significa muchísimo. Prácticamente allí empezó la situación que vive el país hoy. En Montería, con casi 380.000 habitantes, me refiero a todo esto porque creo que el ensayo y el experimento no tendrían ninguna importancia si no decimos cuál es el contexto. Con casi 380.000 habitantes, la ciudad de Montería, como ya dijimos, con apenas 50 años al frente de un territorio departamental, no posee la mayoría de las instituciones y entes culturales que poseen muchísimas otras ciudades en el país. No encontramos una escuela de bellas artes en los términos que la conocemos. No encontramos un teatro, ni un auditorio, ni para música, ni para teatro, en los términos que los conocemos. No es fácil encontrar una buena biblioteca. No creo que haya una galería de arte que no sea marquetería, y no es fácil tampoco encontrar otra clase de institutos o casas de cultura que tengan un funcionamiento que para nosotros sea de exaltar. Sin embargo, debemos reconocer otras entidades que han hecho presencia en la vida histórica, cultural de la ciudad, como la presencia del Banco de la República y otras instituciones que junto con el banco han enfatizado más la actividad literaria que la actividad en las artes. A eso se debe, entre otras cosas, que hayamos escogido la especialidad del museo como un museo de arte. Pero un museo que se llame Zenú, de arte contemporáneo, ¿qué implica? Es una región conservadora en su concepción. Es una región donde las fuentes de la economía son la agricultura y la ganadería, mas no la industria ni el comercio. En ese aspecto,
podríamos decir nosotros también que vamos a encontrar el primer bloqueo a cualquier actividad que signifique cultural. Fue estimulante para nosotros traer, cuando digo nosotros, quiero hablar que el MUSAC, Museo Zenú de Arte Contemporáneo, está constituido por 6 personas, igual que yo, del departamento de Córdoba. Todos son más jóvenes, por supuesto. Ticio Escobar nos iluminó muchísimo con esta frase. Ayer, y desde los 3 años que lleva el museo, hemos escuchado sobre las crisis a las cuales llegan las instituciones museales, no en Colombia, sino en todo el mundo. Nosotros podríamos decir que sería un privilegio llegar a la crisis, porque nosotros nacimos dentro de la crisis. Pero esta frase fue muy importante para nosotros. El arte no renuncia a su empeño porfiado de estremecer las representaciones sociales, ni ha perdido las ganas de sobresaltar el aparente equilibrio del orden establecido y la inercia de las certezas pactadas. Es vocación irritante del arte, es esa vocación irritante del arte la que nos puede dar las pistas para reimaginar, si no una salida, si al menos algún otro rumbo insumiso, reacio a seguir el derrotero que indica el camino cegado. Esto fue importante. Coincidió precisamente con la presencia de la doctora Bellido, que está en este coloquio, pero que hace 3 años nos despejó creyendo que sin cumplir las normas de tener una sede, una planta de personal y una colección, podríamos pensar un espacio como museo, o por lo menos que cumpliera la misión del museo. Las sugerencias vinieron de todos los centros educativos y museales del país. Iniciamos por ventilar la idea, consultar qué esperaba el público, qué esperaban los monterianos, qué esperaban los artistas, qué pertinencia tenía un espacio de eso en un contexto, digámoslo así, áspero y hosco a cuestiones de esta índole. Yo creo que pueda seguir aquí. Existía también un impedimento casi que lo podríamos ligar a la idiosincrasia de nuestra región. No hay una estabilidad administrativa. Hace 3 años se inició con la primera inauguración, pero en estos 3 años el departamento y por la gobernación del departamento, para dar un ejemplo, han pasado 9 gobernadores. Hubo uno que duró un solo mes. ¿Cómo se puede programar y proyectar una institución donde en las oficinas de la Red Nacional decíamos que una de las características más importantes es la continuidad? En un espacio, de todas maneras, como los que estamos viendo para adelantar en las imágenes y en el tiempo, íbamos a encontrar el nido o la sede para lo que habíamos pensado desde Bogotá. Es muy diferente planear en las oficinas y aquí en este auditorio todo lo que va a pasar en los sitios alejados del país. Carlos Rojas llegó, iniciamos, no porque estuviera la exposición, se montó y hubo una negociación con la tradición ancestral y los oficios propios de una región marcadamente indígena y con muy fuerte presencia afrodescendiente. De las fortalezas que tiene la región, porque todo tampoco es negativo, es esa fortaleza en sus tradiciones y en su cultura. Debíamos hacer un contacto y un clic entre todas las programaciones con las esencias y con no perturbar a las esencias culturales y a las ideas y principios o creencias también de la gente. No había ni siquiera claridad sobre lo que podía ser un museo, pero sí había el deseo de que se necesitaba un ente cultural. Carlos Rojas se abordó de una manera muy especial, no para llevar la avanzada abstracción que nos negó el siglo XX en esta región a un punto, sino para decirnos
a nosotros mismos que teníamos años de estar tejiendo telas, de estar confeccionando hamacas que no podían y no se distanciaban de los planteamientos del gran maestro que conocíamos dentro del arte abstracto nacional. Inmediatamente, y es de las sorpresas con este coloquio, inmediatamente, si sabíamos que no estábamos en Bogotá, que el siglo XX no había pasado para nosotros allá, por allá, ni en arte ni en pensamiento, debíamos tener una labor de acercamiento a un público, y quisiéramos o no, íbamos a empezar a enseñar, a educar y a aprender. Ni siquiera en los oficios más elementales para el montaje de una exposición. Si no hay una estructura, mucho menos las personas con las que podíamos trabajar para uno de estos oficios. Los jóvenes y los colegios dieron el público necesario para los primeros grupos de guías y especialmente que orientaran una población atípica y nada preparada para los trabajos, digámoslo así, de visita a los museos. Inmediatamente, otra abstracción llegó al espacio que ya mostramos y tuvimos la necesidad de confrontar la obra del maestro Ramírez Villamizar con los trenzados de caña flecha para que la gente entendiera que el oficio y ese refinamiento de nuestros antepasados no tenía tampoco distancia con el trabajo en metal y esa plasticidad que imprimió el maestro a su obra. Fueron dos percepciones y fueron dos estrategias que dieron muy buen resultado en el público asistente. Aquí tenemos una imagen de lo que fue esta propuesta del maestro Ramírez Villamizar. Tocamos otro tema con la exposición de Enrique Grau. No queríamos llevar lo que conocemos como obra del maestro Enrique Grau. Nos apropiamos de una faceta. Quedan 3 minutos. Nos apropiamos de una faceta que era la que tenía que ver con el desarrollo de la región, con los temas de la ecología y con la idiosincrasia de la región, sobre todo indígena. El aspecto que manejó el maestro Grau de las Islas Galápagos y de los reptiles era totalmente pertinente para nuestra región. Así fue que las comunidades indígenas asistieron, como vemos en el fondo, y tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a qué era lo negativo dentro de la conservación de nuestro patrimonio y dentro de nuestra ecología, desde el punto de vista de la opinión de los propios indígenas. Desde Bogotá no hubo ningún inconveniente en proyectar la represa Urrá, pero sí se cree que es el consumo de iguana, el consumo de babilla y el consumo de icotea el que lleva al lastre la ecología de la región. Esto fue un tema difícil. La mayoría de los temas que fuimos tocando en el transcurso de la programación, como la obra del maestro José Alejandro Restrepo, cuyo tríptico, especialmente para la región, fue adecuado, garantizó que el espacio que nosotros habíamos conseguido como obra o como albergue para una misión y para una actividad iba a ser productivo. Creemos que hasta el final y creemos en este momento que sí es productivo. Las estrategias van desde la publicidad en los buses. Aquí tenemos una de las imágenes más dolorosas para nosotros cuando nos tocó enfrentar la exposición del Museo Nacional sobre la violencia y la barbarie en nuestro país con los mismos autores. Este grupo de desmovilizados paramilitares pasivamente escuchaban los guías y los contenidos de esto. Hubiera sido mucho más importante haberlos escuchado a ellos. Una serie de imágenes muy rápidas para que ustedes vean el desarrollo de este espacio en un contexto bastante complejo y difícil de la situación nacional que está albergando, creemos nosotros, la posibilidad de un mejor futuro, digámoslo así. Sigue siendo utópica la posibilidad del arte. Cerramos con esta exposición en la cual tuvimos
y hemos tenido el logro de en 50 años del departamento participar en los salones regionales y nacionales con 8 artistas y 2 comunidades, una indígena y la otra afrodescendiente. Eso sí, en el cóctel no pudimos lograr que los medios de comunicación tomaran las fotos a los autores y tampoco salieron, a pesar de la generosidad que tienen estas páginas en color. De pronto nos interesa el arte de los indígenas y de los negros, el sombrero volteado, la música, todo eso, pero ellos un poquito de lejos. El museo también cumple otras funciones. Hemos tratado de acercarnos a la comunidad y de ingerirnos en temas que de pronto tampoco son de nuestra correspondencia, y no tenemos colección como habíamos dicho, pero dejamos obras como esta de Carlos Rojas en un espacio urbano, en una réplica monumental conseguida de manera gratis, así como también se da para fin de año los conciertos distantes a la música tradicional. Este año estamos cerrando nuestro 3er año con la exposición de Débora Arango, con un enfoque que no vamos a mirar a Débora Arango, sino que vamos a hacer el ejercicio de cómo nos miraría Débora Arango a nosotros hoy en día, los problemas que tenemos, las dificultades y las visiones del mundo. Les agradezco muchísimo.